guardias de seguridad, ¿qué es lo más aterrador que han visto en su turno nocturno? Historia 1. Llevo más de 10 años trabajando como guardia de seguridad en un complejo de oficinas que está ubicado en una zona industrial. Las noches solían ser tranquilas, tanto que llegué a acostumbrarme a los ruidos normales del edificio, el zumbido de las luces fluorescentes, el sonido del viento golpeando contra las ventanas, e incluso las ratas que de vez en cuando se escabullían por los pasillos. Pero una noche, todo cambió, y desde entonces no puedo dejar de pensar en lo que sucedió. Era una noche de invierno, alrededor de las 3 de la madrugada. Estaba revisando las cámaras de seguridad cuando noté algo extraño. En una de las pantallas, vi una figura parada en uno de los pasillos del tercer piso. Al principio, pensé que era un trabajador que se había quedado tarde, pero recordé que el edificio ya estaba vacío. Me levanté de mi silla y revisé la lista de salidas. Todos los empleados habían registrado su salida horas antes. Intrigado, decidí subir para ver quién era. El ascensor estaba fuera de servicio esa noche, así que tuve que subir las escaleras. Mientras ascendía, el aire se volvía cada vez más pesado, y sentí una incomodidad creciente, como si algo no estuviera bien. Cuando llegué al tercer piso, el pasillo estaba completamente oscuro. Encendí mi linterna y avancé, esperando encontrar al responsable de lo que había visto en las cámaras. A medida que me acercaba al lugar donde había visto la figura, comencé a escuchar un sonido suave, casi imperceptible, como un susurro. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a seguir adelante. Al doblar la esquina, el susurro se intensificó, y me di cuenta de que provenía de una de las oficinas. Me acerqué lentamente a la puerta y, cuando estaba a punto de abrirla, el sonido se detuvo por completo. Abrí la puerta con cuidado y encendí la luz. La oficina estaba vacía. Respiré aliviado, pero al girar para salir, noté que la temperatura había bajado drásticamente. Miré de nuevo al interior de la oficina y fue entonces cuando lo vi. Una sombra, que no parecía tener forma humana, se deslizaba por la pared, como si me estuviera observando. El miedo me paralizó, pero antes de que pudiera procesarlo, la sombra se desvaneció en el aire. Bajé corriendo las escaleras y regresé a la sala de control. Cuando revisé las cámaras, la figura ya no estaba allí, pero esa sensación de ser observado nunca me abandonó. A partir de esa noche, los ruidos en el edificio se volvieron más intensos. A veces, escucho pasos cuando estoy solo, y otras veces siento un frío inexplicable en los pasillos. Jamás volví a subir al tercer piso durante la noche, y aunque he intentado racionalizar lo que vi, no puedo evitar pensar que había algo, o alguien, allí, vigilándome. Historia 2. Trabajé durante años como guardia de seguridad en un hospital, y aunque muchos piensan que los hospitales están llenos de actividad, las noches pueden ser increíblemente solitarias. Hay un silencio espeso que recorre los pasillos cuando todos los pacientes duermen, y a veces, incluso el más mínimo ruido puede hacer que te sientas incómodo. Lo que me pasó en una de esas noches de guardia sigue persiguiéndome hasta hoy. Era una noche tranquila, y estaba haciendo mi ronda habitual por los pisos superiores del hospital. En ese momento, la mayoría de las habitaciones estaban vacías, ya que se trataba de una unidad en remodelación que solo se utilizaba en casos de emergencia. Estaba revisando las habitaciones para asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas y que no hubiera ninguna intrusión. Al llegar al final del pasillo, noté una puerta entreabierta. Era extraño, porque había revisado esa misma habitación hacía unos 30 minutos, y estaba cerrada. Me acerqué para cerrarla, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché un ruido, como el llanto suave de un niño. Me detuve, confuso. Ese piso no albergaba niños, ni había pacientes en esa área. Entré en la habitación, y de inmediato, sentí que la temperatura descendía. El llanto se hizo más fuerte, pero la habitación estaba completamente vacía. Lo único que había era una cama de hospital vieja y una ventana con las persianas cerradas. El sonido parecía venir de todas partes, como si estuviera resonando en las paredes. Mientras revisaba la habitación, de repente vi una figura pequeña, como la de un niño, reflejada en la ventana. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El llanto cesó tan abruptamente como había comenzado. Aterrado, salí de la habitación y cerré la puerta con fuerza. Terminé mi ronda lo más rápido que pude y regresé a la sala de seguridad. Decidí revisar las grabaciones de las cámaras para ver si había captado algo.
Al retroceder el vídeo de esa sección del pasillo, vi algo que hizo que se me erizara la piel. Justo cuando estaba a punto de entrar en la habitación, una pequeña sombra pasó frente a la cámara, moviéndose rápidamente de un lado a otro. No tenía explicación para lo que vi. Desde esa noche, evité pasar por ese piso solo, y siempre me aseguré de que esa puerta estuviera cerrada con llave. Nunca más volví a escuchar el llanto, pero cada vez que pienso en esa experiencia, no puedo evitar sentir un escalofrío que me recorre el cuerpo. Algo o alguien estaba en ese hospital, y no era de este mundo. Historia 3. Fui guardia de seguridad en una fábrica abandonada que estaba a las afueras de la ciudad. El lugar era enorme y estaba en proceso de ser demolido, por lo que mi trabajo consistía principalmente en vigilar que nadie se colara a robar materiales o causar problemas. El turno de noche era tedioso, y lo único que me mantenía alerta eran los ruidos extraños que constantemente escuchaba en ese lugar. La fábrica había cerrado hacía más de una década, y se rumoreaba entre los trabajadores que había tenido una historia oscura. Algunas personas hablaban de accidentes fatales que ocurrieron allí, pero siempre lo tomé como leyendas urbanas. Sin embargo, una noche, algo me hizo reconsiderar. Eran las 2 de la mañana cuando recibí una alerta en las cámaras de que algo se movía en la zona más alejada del complejo. Pensé que algún intruso había logrado entrar, así que me dirigí hacia allí para revisar. El lugar estaba en ruinas, vidrios rotos, maquinaria oxidada, y el aire impregnado de humedad. Encendí mi linterna y avancé por los pasillos desolados. A medida que me acercaba a la zona donde se había activado la alerta, comencé a escuchar pasos detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Seguí caminando, tratando de ignorar el creciente temor que me invadía. De repente, vi una sombra moviéndose al final del pasillo. Apunté con mi linterna, pero no había nada. Llegué al lugar donde se había detectado el movimiento, y para mi sorpresa, todo estaba en su lugar. No había señales de intrusión, pero algo no estaba bien. De pronto, sentí una brisa helada detrás de mí, y cuando me giré, vi a un hombre parado a unos metros de distancia. Vestía un uniforme antiguo de trabajador de fábrica, pero lo más extraño era su rostro, pálido y sin expresión, como si no estuviera realmente allí. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció. No supe cómo, pero simplemente se desvaneció frente a mis ojos. No volví a acercarme a esa parte de la fábrica durante el resto de mi tiempo allí. Había algo en ese lugar que no pertenecía a este mundo, y después de esa noche, me aseguré de mantenerme lo más lejos posible. Historia 4. Trabajé como guardia de seguridad en un cementerio durante un par de años, y aunque muchos piensan que debe ser un trabajo escalofriante, en realidad era bastante tranquilo. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles altos y silencio absoluto. Mi turno era de noche, lo que significaba largas horas caminando entre lápidas en la oscuridad. Siempre pensé que si algo fuera a suceder, lo escucharía o lo vería a tiempo, pero lo que experimenté me hizo replantear todo. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché lo que parecían pasos detrás de mí. Giré mi linterna rápidamente, pero no vi nada. Pensé que tal vez era un animal, ya que los ciervos y zorros a menudo se colaban por las rejas del cementerio. Continué caminando, pero los pasos persistían, siempre detrás de mí, a unos metros de distancia. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado se intensificó. Me detuve frente a una tumba antigua y revisé los alrededores, pero no había nada fuera de lo normal. De pronto, vi algo moverse entre las lápidas. Era una figura oscura, alta y delgada, que se deslizaba entre las sombras. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. No podía moverme. La figura avanzaba lentamente hacia mí, pero no parecía caminar, sino más bien flotar. No podía distinguir ningún rasgo, solo una silueta que parecía mirarme directamente. Cuando estaba a unos pocos metros de mí, se detuvo. El aire se volvió denso y pesado, y en ese momento, escuché una voz, apenas un susurro, que decía mi nombre. No recuerdo mucho más después de eso. Cuando volví en mí, estaba en la caseta de seguridad, temblando y cubierto de sudor frío. Renuncié al trabajo esa misma semana. Lo que sea que estuviera en ese cementerio, no quería que yo estuviera allí, y nunca más volví a pasar cerca de ese lugar.